Buenos días. Buenos días, doctor. A ver, creo que tenían algunos que presentar, noticias. Empezaremos entonces de una vez. Por favor. Buen día, doctor. ¿Puedo empezar yo? Sí, me dan sus nombres. Alfonso Pariona Juan. Ya, Carolina Juan, listo. Adelante. Alfonso es mi apellido, doctor. Ya, sí. Juan es tu nombre, ¿no? Juan Alfonso Pariona. Sí, correcto, doctor. Ya, El nombre de mi noticia es el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud causada por Klebsiella pneumoniae hipervirulenta, portadora de genes de carbapenemasas. La fecha es del 19 de abril de 2024. Es una revista de carácter nacional y bueno, el resumen es que en la semana epidemiológica 16 de este año, el Instituto Nacional de Salud nos informa al MINSA sobre un estudio retrospectivo sobre cepas de Klebsiella pneumoniae. Y bueno, nos menciona que se confirmaron dos casos de cepas hipervirulentas en Ayacucho y en La Libertad. Estos casos incluyen a un neonato prematuro en 2022 y a un adulto mayor en el 2024, que es el caso reportado en Ayacucho. Y bueno, estos casos han sido positivos a Klebsiella pneumoniae hipervirulenta, representando un riesgo global debido a su alta mortalidad, complicaciones clínicas, resistencia a medicamentos y necesidad de métodos de diagnósticos especializados. En este caso, estarían comprometidos las personas que están en hospitalización prolongada, que usan catéteres venosos urinarios, los que tienen sistema inmunitario debilitado y la edad avanzada. En conclusión, ante este riesgo, bueno, el Perú insta a las diversidades entidades de salud pública y privada a implementar medidas estrictas de vigilancia epidemiológica. Y bueno, las direcciones del Ministerio de Salud y el INS están a cargo de difundir esta alerta a todos los establecimientos de salud en el país. Listo, doctor. Eh, Doctor, disculpe. ¿Puedo continuar con mi noticia? Por favor. gracias. Eh, Disculpe. Doctor, está apagado su audio. Sí, no, el siguiente, pues. Ya, está bien. ¿Qué apellida? Eh, Pérez Alba, Joseph. Ya, ya. Ya bien. La noticia se titula El MINSA capacita a más de 200 actores sociales en la lucha contra la anemia. Se publicó el 4 de septiembre de este año y la fuente es la plataforma digital única del Estado peruano, del MINSA. Es de interés nacional y el tiempo es en la semana epidemiológica número 36. Bueno, el resumen es que el MINSA continúa fortaleciendo su lucha contra la anemia mediante la capacitación de actores sociales encargados de realizar visitas domiciliarias justamente a gestantes, niñas y niños menores de 12 meses. Estas actividades se van a llevar a cabo en el Callao, en San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Villa El Salvador y en las regiones de Ica y Lima. Bueno, el director de la promoción de la salud, Freddy Polo Campos, destacó que estas acciones van a formar parte del plan multisectorial de lucha contra la anemia, en el cual los actores sociales, pero esencial, su capacitación de estos incluye una metodología de educación comunitaria para adultos, capacitándolos con políticas públicas, habilidades de liderazgo, comunicación y estrategias para el cambio del comportamiento. Finalmente, se explicaron protocolos de intervención, incluyendo la referencia comunal y el seguimiento nominal. La capacitación fue gestionada por los gestores regionales y aprobada por los gobiernos locales. Todas estas acciones buscan mejorar la prevención y tratamiento de la anemia, promoviendo el control prenatal y la orientación nutricional. Eso es todo, doctor. Gracias.
Doctor, Gracias. Doctor, Siguiente. ¿Qué a mí hacer apellida? el siguiente. ¿Cómo? Me gustaría a mí hacer el siguiente, no sé. Creo que una compañera habló primero, no estoy seguro. no, Diga yo su hablé para... nombre. Doctor, buenos días. ¿Podría dejar aceptar, entrar a mis compañeros, por favor? Es que hay compañeros que van a dar la noticia y no han entrado. ¿Quiénes son? Todos los que están en sala de espera, creo. Está No, Gabriel, pues, está Carlos. es que justamente tenemos que ver el tiempo. Ya son ya pasaron casi 5 minutos. Ya, sigamos entonces. ¿Quién me sigue? Yo, Llámese doctor, la yo. voz. Ramírez Jara Miguel Adrián. ¿Prosigo? O... Sí, prosigue. Ya. Bueno, la noticia que yo encontré es, bueno, es titulada como República Democrática del Congo espera la llegada de vacunas contra la Mpox este fin de semana. La fecha es del 5 de septiembre de 2024. La revista va a ser El País. Y bueno, va a ser una noticia de carácter internacional. Justamente está ubicado en la República del Congo. Va a brindar concientización sobre la importancia internacional debido a que nos permite darnos cuenta de que la Mpox es realmente peligrosa y debemos tomar las precauciones debidas. El resumen de la noticia va a ser que este es un artículo sobre el brote de la viruela del mono en la República Democrática del Congo. Se discute el brote en curso y los esfuerzos para contenerlo. La Organización Mundial de la Salud está desplegando 215.000 dosis de vacunas en la República del Congo, pero justamente hay una complicación. Esta vacuna es de la empresa Bavarian Nordic, que no está autorizada para su uso en niños menores de 18 años, quienes son los principales afectados en estos momentos en la República del Congo. Sin embargo, la OMS está considerando usarla justamente en ellos porque los beneficios van a superar los riesgos, demostrando uno de los principios de justamente de la farmacología, ya que son una población vulnerable ante la viruela del mono. Se ha detectado alrededor de 18.000 infecciones sospechosas y 629 víctimas mortales. Bueno, también tenemos que saber quiénes se comprometen. Tal y como ya mencioné, justamente debido a esta enfermedad van a estar comprometidas las personas menores de edad y con un sistema inmune debilitado, justamente. Por ello es que va a ser de vital importancia concientizarse al respecto a los riesgos que se trae sobre las personas más vulnerables a ser afectadas por esta. En conclusión, bueno, sabemos que es requerido seguir manteniendo a los pobladores del mundo al tanto respecto a esta enfermedad y tomar las medidas adecuadas para mantener el control necesario para poder evitar que llegue a situaciones más complejas y riesgosas como las que podemos ver en esta noticia. Muchas gracias. Doctor, buenos días. ¿Puedo seguir con mi noticia? Siguiente. Gracias. Ok. ¿Qué Ah, apellida? Villanueva Guardia. Ok. Riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud causadas por Klebsiella pneumoniae, hipervirulenta portadora de genes de carbapenemasas. Am, Fecha de publicación de la noticia en la semana epidemiológica 16 del 2024. Objetivo: alerta a los servicios de salud públicos y privados del país frente al riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, causadas por Klebsiella pneumoniae hipervirulenta, portadora de agentes de carbapenemasas en el Perú, a fin de tener, notificar, controlar e implementar las acciones de prevención y control de infecciones en los servicios de salud. Como antecedentes tenemos que la Klebsiella pneumoniae es una bacteria gram negativa de relevancia para la salud pública que ha evolucionado a dos patotipos. El primero, la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta, y el segundo, la Klebsiella pneumoniae clásica. En la semana epidemiológica 15 del 2024 se identificó dos cepas de Klebsiella pneumoniae hipervirulenta de dos genotipos, confirmándose dos cepas aisladas en la región de Ayacucho y La Libertad. Esta última corresponde al año 2022, esto a través de un estudio retrospectivo. La mortalidad en pacientes con infecciones asociadas a la atención de la salud por Klebsiella pneumoniae hipervirulenta es elevada y aquellos que sobreviven permanecen hospitalizados por largos periodos con graves secuelas, ocasionando altos costos para el sistema de salud. Después de un análisis a la información, se concluye que se debe tomar acciones estratégicas coordinadas con el fin de poder prevenir posibles brotes a nivel nacional
y frenar este brote epidemiológico en zonas afectadas para atenuar la expansión de este microorganismo. Gracias. Doctor, buenos días. Quisiera A saber. ver, un favor les voy a pedir. Las noticias no deben tener más de, ¿qué se llama? Más de 5 días. Porque realmente, y aparte de eso, están haciéndolas, el anterior compañero, ustedes, ha hablado casi lo mismo que ha hablado su compañera. Entonces, para la próxima, por favor, las noticias no deben pasar de más de una semana con anterioridad. ¿Ya? Gracias. Doctor, disculpe. Quisiera seguir, por favor. ¿Qué apellidas? Rojas, Román. Bueno, mi noticia es sobre que el Instituto Nacional de Salud identificó un nuevo linaje peruano del virus de la viruela del mono, el cual designaron como B.1.6, ¿no? Bueno, eh, este fue identificado precisamente por el Instituto Nacional de Salud del MINSA, el cual fue designado como el B.1.6 por el Comité Científico Internacional que justamente investiga estos linajes del virus de la viruela del mono, ¿no? Así surgen nuevos linajes virales en diversas partes del mundo que son denominados del B.1.1 al B.1.8 y con la expansión de la epidemia de esta enfermedad a nivel global. Este linaje B.1.6 va a ser el primer linaje nuevo y original identificado en la región sudamericana y se caracteriza por la mutación nucleótida del lugar 111029, cuya repercusión en el comportamiento del virus todavía no está en estudio. Sin embargo, se ha secuenciado 160 genomas completos del virus de la viruela del mono, de los cuales un total de 122 corresponden a este nuevo linaje que proceden del Lima. Por otro lado, los investigadores del INS han observado que justamente este linaje, el B.1.6, no es el único presente en el país, ya que al momento también han sido identificados más de 10 introducciones independientes del virus a nivel nacional. Pero sin embargo es el único identificado y exclusivo proveniente del país, ¿no? Y bueno, es necesario recalcar que estamos aportando como país el 11% de los genomas del viruela del mono secuenciados a nivel global, lo que va a reflejar un esfuerzo, ¿no?, realizado para generar información digerida a comprender la dinámica epidemiológica en el Perú. Eso sería todo. Doctor, ¿podría continuar? Gracias. El que sigue. Doctor, disculpe, una consulta. Hace un momento mencionaron como que dos noticias no iban a tener valor, algo así dijo, porque habían repetido algo. Algo así había dicho, doctor. Para la próxima, incluso las noticias tienen que ser de una semana, no muy pasadas. Por ejemplo, están trayendo de la semana 16, ¿no? Con mucho tiempo de anterioridad cuando ya ha pasado todo eso. Entonces, lo que queremos es lo actualizado, las noticias actuales que están pasando en esta semana. Ah, ya, doctor. No, sí, no solamente mencionaba que por si acaso, no sé si se refería a mi caso, porque creo que justamente yo había hablado. Mi noticia es del 5 de septiembre de dos mil Por eso. veinticuatro. Sí, así es. Sí, por eso. ¿Ya? ¿Hay alguien más Sí, doctor. Yo. que Marina apellidas? Doctor, Cordero Flavio. ¿Cómo? Marina Cordero Flavio. Adelante. Ok. El título de mi noticia es el MINSA establece acciones de identificación, rastreo y tratamiento ante casos sospechosos de meningococcemia. Esta noticia fue publicada el 28 de agosto del presente año y nos habla eh, que se van a iniciar, o bueno, se iniciaron ya las acciones de identificación y rastreo en respuesta eh, a los diferentes casos sospechosos de meningococcemia a cargo por la Jereza de Loreto, con la finalidad de identificar y prevenir un posible brote de la bacteria, que en este caso sería la Neisseria meningitidis. Esto está sucediendo en la localidad de San Antonio del Estrecho, la provincia de Putumayo, en la región de Loreto. Y como otra parte,
también se nos dice la noticia que si bien el Perú, al ser de baja endemicidad, la vacuna contra el meningococo no está considerada, ya que nosotros tenemos, bueno, estamos dentro del rango de 2 casos por alrededor de cada 100.000 habitantes. La vacuna no está recomendada su introducción ni se encuentra dentro del esquema regular de vacunación del país. Sin embargo, tras un nuevo análisis de riesgo y transmisibilidad, en base a los nuevos datos presentados, esta podría entrar dentro de la consideración. Gracias. Ya, gracias. Buenos Siguiente. días, doctor. ¿Qué pides? Reategui Farra. ¿Ah? Reategui Farra. Allá. Bueno, la noticia que voy a hablar es sobre la alerta epidemiológica de tosferina en la región de las Américas, publicada el 28 de agosto de 2024, sacada de la revista Medscape. La Asociación Panamericana de Salud resalta un aumento preocupante en los casos de esta enfermedad, siendo en Perú un aumento del 480% con 24 casos. La tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por Bordetella pertussis. Ha mostrado un incremento en su incidencia, lo que subraya la importancia de la vacunación y la vigilancia epidemiológica. En el año 2012 se reportó la cantidad de casos en la década siendo 72.328. Desde ahí fueron descendiendo, sin embargo, en el actual año se ha ido incrementando. Datos señalan que la vacunación contra la tosferina bajó en la pandemia debido a la COVID-19. No obstante, en el 2023 se indica una recuperación del 90% de estos. La autoridad de salud instan en reforzar las medidas de prevención, especialmente en poblaciones vulnerables como niños. El interés es de caso internacional, el lugar es el continente americano, el tiempo de la semana epidemiológica 22 y en personas no pueden afectar a todos. La tosferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa y sigue siendo una amenaza epidemiológica significativa a nivel mundial, especialmente en la región de las Américas. Su impacto se manifiesta en ciclos epidemiológicos recurrentes, afectando gravemente a los niños pequeños y a las poblaciones no vacunadas. Aparte de la disponibilidad de vacunas efectivas, la tosferina resiste debido a lapsos en la cobertura vacunal y a la evolución bacteriana. El fortalecimiento de la vacunación, junto con una vigilancia constante, es crucial para reducir su incidencia y prevenir brotes futuros. Gracias. Gracias. Doctor, ¿puede Ya. dejar entrar a mis compañeros, por favor? Están en sala de espera. No, está abierto, ¿ah? Es que es muy tarde ya también. Yo está abierto, todo está abierto. Está abierto ahorita. Ya está bien, doctor. Está abierto, está abierto. A ver. Sí, está abierto. Ya. Bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy. ¿Ya? Los estudios epidemiológicos viendo desde el tiempo, espacio y persona. ¿Ya? Bueno, son preámbulos que esto ha pasado todo lo que ha pasado es el dengue, ¿no es cierto? Todo lo que hemos estado viviendo estos últimos meses. ¿Ya? Vamos a ver en cuanto a los estudios, ¿ya? Acá vamos a ver la realidad y vamos a ver los tipos de estudio que son analíticos y descriptivos. Los analíticos, para que vayamos viendo bien, son los que tienen, pues prácticamente llevan hipótesis. Y los descriptivos, no, ¿ya? Y eso vamos a tener presentes. Y ya dentro de los que se llama, en la realidad, tenemos, pues, que se llama los ecológicos, ¿ya? Los comunitarios transversales, casos y controles, cortes, ¿ya? El, y el observacional, ¿no? Que parte todo esto que pueden ser también analíticos, descriptivos. Entonces, tenemos que ver todo esto, ¿no? Y aparte de eso, nosotros
Generalmente en epidemiología se parte pues desde un descriptivo muchas veces, ¿ya? Entonces, dentro del modelo epidemiológico, del método epidemiológico, tenemos que ver que es un conjunto de estrategias o procedimientos que utiliza pues la epidemiología para desarrollar actividad científica, como han visto. Y es la aplicación del método científico a la epidemiología. ¿Y de dónde parte? ¿No? Y, y realmente desde el método epidemiológico nos va a dar a conocer pues el estado, la manifestación de nuestra población, ¿no? Con respecto a todos los daños de la salud que pueden presentarse, ¿ya? Donde vamos a aportar con todos estos métodos epidemiológicos medidas preventivas, que es lo que hemos vivido justamente con esto del COVID-19, ¿ya? Y también, ustedes han visto también en cuanto a las vacunas, ¿no? Que se han erradicado algunas enfermedades, realmente cortando pues las cadenas epidemiológicas y asimismo se realiza pues como medida también medidas de control que se han aplicado, ¿ya? En cuanto al personas, dice, vamos a ver. ¿No? A ver, ¿saben qué? Parece que lo cierran, ¿ah? Porque yo no, yo lo tengo abierto acá y acá me dice que quieren entrar dos. Mm, Bueno, sigamos. El estudio epidemiológico, el estudio epidemiológico entonces consta, miren, de cuatro fases. Primero hay que ver la selección de la población en la cual vamos a estudiar, qué población vamos a tener presente para estudiarla. Procedemos, después de que hemos seleccionado la población, vamos a recolectar los datos. ¿Ya? Es lo que quizás ustedes han visto en lo que hemos trabajado el día que se llama en este trabajo de pequeño de análisis de la situación de salud de los estudiantes, ¿no? Hemos seleccionado toda esa población, hemos recolectado los datos, porque cada uno ha dado prácticamente sus datos, ¿no? Y después de eso se ha hecho un análisis, ¿no es cierto? Y al final hemos hecho una interpretación. ¿Qué es lo que hemos recabado de todo esto? Justamente es el estudio epidemiológico que nos va a dar, pues, algo científico también, ¿ya? Como ya hemos visto, las etapas, la descripción, el análisis y la experimentación, ¿cierto? Entonces, en cuanto al método científico, vamos a tener una contemplación, pues, de un pensamiento abstracto, ¿ya? Vamos a pensar en lo abstracto, qué es lo que vamos a conseguir, ¿ya? Y en el método epidemiológico vamos a ver primeramente la observación, vamos a describir la observación. Si nosotros vemos una ventana, de qué color está la ventana, qué cosa vemos al fondo, esa es la observación, ¿ya? Y luego se hace una hipótesis y vamos a ver, pues vamos a verificar si esta hipótesis es nula o, o válida, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver dentro de los resultados que vamos a ir encontrando en este trabajo de investigación, ¿ya? Y es la práctica. En cuanto a los objetivos del método epidemiológico, tenemos que ver presente para qué cosa hacemos, es realizar predicciones. Miren, para realizar predicciones cuando se analiza la evaluación y tendencia histórica de las enfermedades, ¿ya? Y contribuir a la clasificación de la misma. Por eso que justamente en esto del dengue, que la clasificación, como yo les decía, ya ha cambiado. Justamente, ¿por qué razón? Para el manejo. Justamente nos están hablando de la historia de las enfermedades. Entonces, por eso ya es importante esto del método epidemiológico. También para ampliar y obtener conocimiento sobre enfermedades u otros procesos que afectan la salud de la comunidad, ¿ya? Para evaluar programas de salud, atención integral o servicios de salud también. Justamente en los establecimientos de salud cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses o 6 meses o al año, se evalúa todo eso, ¿ya? Y eso nos va a ayudar para programar para los siguientes años.
y ver cómo están los servicios de salud también. Si realmente están cumpliendo, ¿ya? Con las metas, si están cumpliendo con los objetivos, como dice. También es para brindar soluciones oportunas, eficaces e inmediatas a los problemas de salud. Así es. Nosotros, cuando tenemos algún problema de salud, vemos que se incrementaron, por decir, los casos de diarrea en una semana, entonces tenemos que ver, ¿ya? ¿Qué situación está ocurriendo por ese número de casos para tomar medidas? Para eso sirve, ¿ya? Para proveer también una guía para la administración y planificación de servicios de salud. Asimismo, yo para, ¿qué se llama? Decir, voy a dar a la comunidad esto, voy a implementar este servicio, más tengo que ver cuál es mi población, cuál es mi necesidad que tiene. Justamente el método epidemiológico me ayuda a todo eso, ¿ya? Para plantear bases para la investigación clínica también, terapéutica y preventiva. Así es. A la actualidad, por ejemplo, en tuberculosis se ha hecho una investigación clínica y se está incrementando algunos otros medicamentos para su tratamiento. Incluso ya se está viendo también algunos otros medicamentos para hacer la terapia preventiva. Entonces, ¿de dónde se ha partido? Se ha partido de acá, ¿ya? Entonces, miren, ahí están las principales etapas, como les decía, en cuanto a la observación, vamos a ver la descripción completa y detallada. Si nosotros vemos una comunidad, tenemos que detallar qué cosa tiene agua potable, no tiene agua, tiene pistas, tiene veredas, ¿no? Todo eso es lo que estamos observando. Vamos a hacer una descripción, ¿ya? Ese es en la función. En cuanto al estudio, vamos a hacer un estudio de casos transversales y ecológicos, ¿ya? En cuanto a la hipótesis, vamos a hacer comparación y un análisis, ¿ya? Y en el estudio vamos a hacer casos y controles que van a ser estos tipos de estudios, casos y controles, cortes y transversales, ¿no es cierto? Y en cuanto a la comprobación también, vamos a ver, acá se hace la verificación, demostración y aplicación prácticamente de lo que estamos haciendo, ¿ya? Y el tipo de estudio es ensayo, ¿ya? Que pueden ser experimentales y casi experimentales, ¿no? Y acá vamos a tener prácticamente los dos tipos de métodos, tanto clínicos y epidemiológicos, en lo cual nos va a ayudar bastante también, ya desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Ya dentro del clínico, vamos a ver la etapa del objeto de estudio, donde nosotros señalamos qué cosa es lo que vamos a estudiar, a quién vamos a estudiar. ¿No? En la etapa clínica, perdón, en el método clínico, solamente vamos a ver al individuo enfermo, a la persona. ¿Ya? Mientras en el epidemiológico vamos a ver una población enferma, o sea, un total de personas, un colectivo. ¿Ya? Acá vamos a buscar los antecedentes en el clínico, ¿no? Antecedentes personales, ¿ya? Antecedentes familiares y la historia de la enfermedad actual por la que viene el individuo. El individuo a veces viene, te dice, yo tengo esto. Entonces ustedes preguntarán desde cuándo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Tienes algún otro familiar con este tipo de enfermedad? Nos estamos viendo, buscando los antecedentes, tanto familiares como personales, ¿ya? Y acá en la epidemiología, en el epidemiológico vamos a ver la historia de la población, ¿ya? ¿Ya? De dónde viene, de dónde provienen, ¿no? Cómo viven, ¿no? Y la enfermedad en el área afectada, ¿ya? En cuanto a los exámenes en el clínico, vamos a ver el general y físico. Vamos a ver a la persona, lo vemos generalmente cómo está, si es gordito, es flaquito, cómo tiene su cabello, cómo tiene sus ojos, todo eso estamos haciendo un examen general, ¿ya? Y en el examen físico ya veremos, pues, ¿no? De repente si es específico, vamos a ver, para eso nos van a enseñar lo que es la semiología, vamos a estar buscando signos, ¿no? A ver de repente cómo están sus ojos, cómo están sus ojos, ¿no? Para ver lo del hígado, de repente están sus conjuntivas amarillas, o de repente sus ojos presentan hipotonía ocular. Entonces, esos son los exámenes que nosotros vamos haciendo que se llama en la parte individual.
Y en la parte epidemiológica vamos a ver a supervisar las áreas, pues. Las áreas donde tenemos de repente ese colectivo de enfermedad, ¿ya? Y vamos a ver los servicios, si realmente están prestando la debida cobertura también, ¿no? Entonces, por eso acá vamos a ver la diferencia, acá vamos a ver la parte colectiva de una población y acá la parte individual, cada persona. Y en la hipótesis pues, vamos a tener un diagnóstico presuntivo. Por ejemplo, viene la persona con un dolor abdominal, ¿ya? De frente le pondremos síndrome doloroso abdominal y le ponemos como un presuntivo, de repente puede ser una litiasis vesicular, ¿ya? Ese es un presuntivo, estoy presumiendo que puede ser eso, ¿ya? Mientras en la parte epidemiológica voy a decir, ¿no? Ahí de repente plantearme la hipótesis y decir, esta población como no tiene agua potable, está expuesta a presentar, está en riesgo de presentar diarreas. Punto. Esa es mi hipótesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos viendo que de repente, por la observación, hemos visto que no tiene, por ejemplo, agua y desagüe, no tiene, que se llama agua potable, ¿no? Entonces, todo esto, como ven, está relacionado a lo que nosotros queremos ver. ¿Y cuáles son las medidas generales que vamos a tomar acá? Medidas generales, en la parte individual le damos un tratamiento inicial. Como ya les dije, viene con un dolor abdominal, bueno, le pondré pues algo para que le calme el dolor, ¿ya? Para que le calme el dolor. Pero no estoy tratando en sí la causa de que le produce el dolor, ¿ya? Y acá en la parte preventivo, vamos a ver lo que hemos vivido, que se llama con esto del COVID, ¿no? El aislamiento, ¿ya? De estas personas que estaban enfermas, ¿cierto? Y la protección. ¿Cuánto de población tenemos que vacunar? ¿Cierto? ¿Ya? En la investigación, a la investigación de comprobación, vamos a pedirle, por ejemplo, exámenes auxiliares. Si esta persona vino con dolor abdominal, le pediré, pues, que se llama, de repente, le pediré un hemograma, le pediré también, que se llama, un, un perfil hepático, ¿no es cierto? O de lo contrario, le pediré pues también una ecografía abdominal para ver cómo está su hígado, su vesícula, ¿no? Ese es en la parte individual, como bien, en la parte clínica, ¿no? Y en la parte epidemiológica habrá exámenes de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en este del dengue, ¿qué se hace? Se saca suero, se saca de sangre para ver qué es lo que está pasando con la población, ¿no? De los que tienen fiebre, malestar general de toda la zona de donde están viniendo. Y la conclusión es ya hacer un diagnóstico clínico definitivo. Si, por ejemplo, me viene ¿qué se llama? La ecografía, me dice, tiene cálculos vesiculares, entonces estoy hablando de una litiasis. Ya doy mi diagnóstico clínico definitivo, ¿ya? Y de igual manera acá, ver si esa población tiene diarreas, todo eso, entonces digo, no, este es por esto, este es, ya estoy haciendo el diagnóstico clínico definitivo. ¿No? ¿Y cuáles son las medidas definitivas? El tratamiento y una orientación clínica sanitaria, ¿no? El tratamiento. ¿Qué es lo que tiene de este paciente? Entonces ya lo preparo para su respectiva operación del que se llama de la vesícula. Como ven, cómo se llega en la parte clínica. Y en la parte epidemiológica vamos a ver las medidas preventivas, ya vamos a hablar de la información, darles información a la población, educación, ¿ya? Y ese y capacitación, ¿ya? Y lo otro es la erradicación, ¿no? Que ustedes han visto que muchas enfermedades se han erradicado justamente con las vacunas, ¿ya? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Entonces, miren, hay estudios epidemiológicos según la temporalidad. ¿Ya? Hay el estudio retrospectivo, ¿no? Que es un estudio que adquiere, pues, se adquiere los datos del pasado. Por ejemplo, yo quiero ver cuántas apendicitis se han producido el año pasado en el Hospital María Auxiliadora. Entonces, voy a verlo todo, buscar todas las historias clínicas del año pasado. Entonces, estamos hablando de un estudio retrospectivo. ¿Ya? Y en un estudio transversal, que es un estudio que se realiza con los datos obtenidos en un momento puntual. Yo pongo, digo, de tal fecha a tal fecha, punto. Ese es mi estudio transversal, ¿ya? En los cuales, pues, se basan todos los datos
en estudios basados en prevalencia de la enfermedad, ¿ya? Y en el estudio prospectivo, pues nos habla de, es un estudio longitudinal en el tiempo, o sea, en el futuro. Ya me voy a proyectar de acá a 2 años. Entonces estoy haciendo un estudio prospectivo. Ya como bien claro dice que es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo en el futuro. ¿Ya? Esa es esta clasificación según la temporalidad, según el tiempo. ¿Ya? Ahora, según el tipo de resultado que se obtenga en el estudio, puede ser, como les decía, analítico o descriptivo. ¿Ya? Ahora, según la unidad de estudio, vamos a ver, ¿ya? Estudio ecológico o de correlación. La unidad de estudio es la población, en el ecológico, la población. En los estudios en la que los individuos son la unidad del estudio, comunicación de un caso, estudio de serie de casos, estudio transversal. ¿Ya? Acá vamos a ver la parte individual y acá vamos a ver ya la correlación que existe de una población. ¿Ya? Ahora, según la intervención de la investigación en el estudio, puede ser un estudio observacional. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? El estudio, acá vamos a hacer estudios de casos y controles. Ya vamos a ver los que están enfermos con otro grupo de control que no están enfermos. ¿Ya? Y ese es el estudio de caso y control. ¿Ya? Y también el estudio de corte, está dentro del observacional. De repente a una cierta población hago el estudio, por ejemplo, del tratamiento con tuberculosis, por ejemplo, del tratamiento de la tuberculosis. Una corte, una población de 100 pacientes, ¿no? ¿Cuántos cumplieron el tratamiento? ¿Cuántos sanaron? Entonces, ese es el estudio de corte, ¿ya? Y en el estudio de intervención o experimentales, tenemos que es un ensayo clínico y ensayo comunitario. Un ensayo clínico es un estudio prospectivo, ¿ya? Un ensayo clínico, ¿no? Es lo que están haciendo incluso con esto de los medicamentos, ¿no? Yo le doy al paciente, voy viendo el futuro cómo está reaccionando esta persona, lo voy monitorizando, ¿ya? Ese es en el estudio prospectivo, por eso. Y tenemos el analítico y de intervención. Y el diseño de estudios epidemiológicos, bueno, la investigación epidemiológica, pues a la actualidad involucra la recolección y análisis de datos empíricos sobre las poblaciones. Esta información que se recaba puede generarse ya sea por medio de la experimentación, lo que necesariamente involucra, pues, como dicen acá, la participación activa e informada de los individuos de la población en estudio. ¿Ya? Ahora, estos estudios descriptivos son los grandes proveedores de hipótesis con los que cuenta la epidemiología y han contribuido largamente a proveerla en relación con importantes problemas de salud. A ver, un momentito, ya un momentito. A ver, la epidemiología descriptiva, como les decía, acá es la distribución de la enfermedad, incluyendo la población afectada, localización geográfica y su frecuencia de acuerdo al tiempo. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, vamos a tener presente todo esto
en esto de la epidemiología descriptiva, el tiempo, ¿no? Que nosotros vamos a ver en qué tiempo vamos a hacer este estudio, el lugar y las personas, ¿ya? Por eso en el tiempo, cuándo, dónde y quién, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, tener presente. Entonces, en esto de la epidemiología descriptiva, que viene a ser la aplicación del método epidemiológico que realiza estudios indagatorios, observacionales y de diversas características y atributos que son las que pueden estar incidiendo en el estado de la salud de la persona, ¿ya? Familia y comunidad, que conlleve a situaciones negativas de la salud como enfermedad, que al final de la investigación nos permita plantear una hipótesis posterior, la cual será aplicada en estudios analíticos y otros de acuerdo a la pretensión del investigador. ¿Ya? Por, Como les digo, por ejemplo, esto, la epidemiología descriptiva, nos va a generar pistas para formular hipótesis, ¿ya? Para formular hipótesis. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas son las hipótesis? Son conjeturas con las cuales se busca explicar por tentativa fenómenos ocurridos u ocurrentes. Son respuestas posibles dadas a problemas planteados por la ciencia o por sentido común. Un momentito, por favor, ¿ya? Si nosotros tenemos una población en la que queremos estudiar, lo podemos hacer, como les decía, una conjetura, ¿no? Viendo lo que estamos observando y desde ahí vamos a partir, ¿ya? Porque como dicen acá, nos va a generar una pista para formular hipótesis, ¿ya? Y nosotros, una vez que hacemos el examen, la investigación correspondiente, vamos a ver esta hipótesis, validarla o darle nulidad. Una de las dos que vamos a llegar al final, ¿ya? Entonces, miren, esta epidemiología descriptiva nos va a ayudar a organizar y a resumir la información de los casos de acuerdo con el tiempo, lugar y persona. Estas son características que son llamadas, pues, variables epidemiológicas. Entonces, es preferible recopilar y analizar los datos por tiempo, lugar y persona, por varias razones. Y se van a dar cuenta por qué razón. ¿Ya? La primera, el investigador se familiariza íntimamente con los datos y con la magnitud del problema de salud a investigar. Eso es lo que tenemos que ver primero. ¿Ya? La segunda es que obtiene una descripción detallada de la salud de la población que es fácil de comunicar. ¿Ya? Y la tercera, el análisis nos va a permitir identificar la población que está en riesgo de adquirir una determinada enfermedad. Y esto, por ejemplo, se ha hecho en esto del COVID. Ya, todas estas cosas las hemos hecho en el COVID. ¿Ya? Entonces, miren, acá vamos a tener estudios que recogen información que pueden ser, como les decía, estudios individuales, va a ser informe de un caso, serie de casos, vigilancia epidemiológica, estudio transversal o corte, y los estudios de grupo, vamos a ver el estudio ecológico, ¿ya? Asimismo, miren, vamos a ver acá quiénes más, 4 personas están, listo, ya está. La descripción en epidemiología se inicia pues con una premisa, con lo que estamos observando, qué es lo que nos estamos planteando, ¿no? O cuál es la enfermedad que vamos a querer estudiar, ¿ya? Porque la enfermedad, como ustedes se dan cuenta, no ocurre al azar. Tiene sus determinantes, tiene sus condicionantes. Entonces nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, en esto del COVID, ha habido factores condicionantes y ha habido factores condicionantes. Ha habido determinantes también. Por eso la enfermedad, pues, no ha sido, que se llama, como decir, al azar, sino
se han presentado casos y la mayor cantidad de casos han sido en personas que han estado en riesgo, ¿ya? Entonces, donde vamos a ver primeramente a la persona, que es la que contrae la enfermedad. Vamos a ver dónde ocurre la enfermedad, el lugar, de dónde vino el primer caso, vamos a ver, ¿no es cierto? Y, y el lugar, como les digo. Y cuándo ocurrió, en qué tiempo, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando empezó la pandemia del COVID. El primer caso se presentó, los primeros casos se presentaron en el 2019, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuándo? En 2019, en diciembre de 2019. ¿Cuándo llega acá? No, eso hay que ver. Por eso estamos viendo el tiempo. ¿En dónde ocurrió? En Wuhan, ¿no? En Wuhan. ¿Ya? ¿A quiénes afectó? A las personas. Entonces, como ven, miren, esa es la descripción epidemiológica, tanto teniendo en cuenta tanto la persona, el tiempo y el lugar, ¿ya? En cuanto al tiempo, miren, es importante, ¿por qué? Porque las tasas de las enfermedades cambian con el tiempo. Por eso les decía, todo cambia con el tiempo. Algunos de los cambios que ocurren regularmente y pueden predecirse. El incremento de los casos de influenza con el inicio de la época de invierno. Así es, si ustedes se han dado cuenta, en este invierno que ha sido más crudo, más frío, ha habido mayor casos de influenza, ¿ya? Entonces el tiempo nos va a ayudar en algunas cosas. Por ejemplo, si inicia el tiempo de verano, va a haber incremento de las enfermedades diarreicas, ¿ya? Al iniciar un brote de una infección respiratoria de origen viral, los servicios de salud pueden tener tiempo para realizar campañas de inmunización, o sea, la vacunación, ¿ya? Por eso quizás ustedes han escuchado, ahora estamos iniciando el cierre de brechas, ¿ya? Se ha iniciado una campaña de vacunación, un barrido de vacunación, ¿ya? Porque ustedes saben, con esto del COVID, prácticamente las coberturas de inmunización se vinieron abajo, ¿ya? Llegaron casi al 65%, ¿ya? Por todos ustedes los factores, ustedes ya conocen qué factores, por ejemplo, ahí pondríamos qué factores son los que han intervenido para que no se comprometa, no se cumpla con esta cobertura de inmunizaciones, ¿ya? Generalmente, miren, estas se muestran los datos de tiempo en una gráfica. Se coloca el número o tasa de casos o muertes en el eje vertical o eje de las Y u ordenadas. Se colocan los periodos de tiempo en el eje de las X o abscisas, ¿no? Como van a ver más adelante. ¿Ya? Y este es el calendario epidemiológico, que a la actualidad, del 2024. ¿Cuántas semanas tiene ¿qué se llama el año? Ahí están. Con una división de los 365 del año agrupadas en 52 semanas, en algunos casos, y en otras semanas 53. Ese es el calendario epidemiológico del 2024. ¿Ya? Y estas son las enfermedades de notificación inmediata, pues, dentro de las 24 horas, notificación semanal y notificación mensual, ¿no? Y justamente todo esto se juega con respecto al calendario epidemiológico, ¿ya? Y este es el número de casos de dengue del Perú hasta 2024, fíjense, ya haciendo una curva desde el año 2018, desde el mes de la primera semana de enero 2018, comparando ya, se dan cuenta, miren, en el 2023, cómo se elevaron los casos, ¿no? Y en qué semanas, fíjense, ¿ya? ¿Ya? Acá estamos viendo el comportamiento del dengue en el tiempo, por eso ya en el tiempo. Ahora, todo esto hay que ver dependiendo del evento. El periodo de años, podemos hacerlo en años, como lo han visto ahorita. Podemos verlo en décadas, cada 10 años. Podemos verlo en periodos más limitados de tiempo, ¿no? Como días. También en días podemos verlo, en semanas o en meses. Cuando el número de casos reportados es mayor que el esperado, es el periodo epidémico. ¿Ya? Es lo que pasa por ejemplo, por decir, si yo espero un número, por decir, de 100 casos en la zona de Piura, 100 casos que se llama de casos de dengue, pero en ese tiempo
pasaron a 300, 400, entonces estoy hablando de un periodo epidémico, ¿ya? Periodo epidémico. ¿Ya? Ahora, para enfermedades crónicas, miren, puede ser interesante ver los cambios a largo plazo en el número de casos o tasas de la condición estudiada. ¿Ya? Nosotros podemos ver, por ejemplo, el número de casos de diabetes desde el año 2020, también podemos ver las enfermedades crónicas. Y para enfermedades agudas, ¿no? Importancia dar un vistazo a la ocurrencia de la condición por estación, mes, día de la semana o a una hora del día, ¿no? Por ejemplo, en tiempo de verano, ¿no? La gente que acude a las playas, ¿cierto? Ahí podemos ver a qué hora más o menos está incrementando el número de casos de diarrea en el establecimiento de salud cercano ahí, ¿ya? Y eso vamos a ver en qué hora. Entonces, ya nosotros tenemos que ver en cuanto a las enfermedades agudas, ¿ya? O de repente en la semana también, ¿ya? Entonces, a largo plazo también vamos a ver la tendencia secular que hago. La gráfica anual de la distribución de casos o tasas de la enfermedad sobre un periodo de años muestra la tendencia secular, cómo, o sea, ha sido el comportamiento de esta enfermedad. Por ejemplo, en el dengue, ¿no? Desde 2018 hemos visto cómo ha sido el comportamiento hasta el 2023, 2024 a la actualidad, ¿no? Donde va a sugerir o predecir la incidencia futura, o sea, la incidencia quiere decir el número de casos nuevos que se van a poder presentar de la enfermedad, ¿ya? También se usa esta tendencia secular para evaluar programas o decisiones políticas, ¿no? Si ver si la decisión política que se tomó está tomando, que se llama, está surtiendo impacto en cuanto a las medidas que se ha tomado, ¿no? Eso es lo que también nos ayuda. ¿Ya? Vamos a ver causa del aumento, por qué están aumentando el número de casos, o disminución de la enfermedad, también para tomar en cuenta si las medidas están funcionando o no, ¿no? La gráfica indica cuándo tuvieron lugar los hechos, ¿ya? Eso es lo importante, cuanto a la tendencia secular a largo plazo, ¿no? En el tiempo. En cuanto a la estacionalidad, también tenemos que ver, ¿ya? A través de esta gráfica se muestra la aparición de la enfermedad por semanas. Por eso ustedes mismos ya lo han hablado incluso en esto de las noticias, en tal semana 16, en tal semana, cuando se presenta la mayor cantidad de casos. Entonces, ahí prácticamente vamos a ver el patrón estacional, ¿ya? Algunas enfermedades tienen distribución estacional, ejemplo, la influenza, como ya les mencioné antes, que típicamente aumentan en el invierno, ¿no? Ahora, los patrones estacionales pueden sugerir hipótesis también de cómo se transmite la infección, cuáles son los comportamientos de riesgo y otros posibles factores contribuyentes a la enfermedad o condición. Ya les he mencionado, por ejemplo, ¿no? En tiempo de verano las diarreas aumentan, entonces uno tiene que estar preparado para eso, ¿ya? En cuanto a los días de la semana y hora del día, los datos por días de la semana o horas del día pueden ser importantes también. El análisis de estos cortos periodos de tiempo están potencialmente relacionados con exposiciones ambientales o ocupacionales que puedan tener esquemas regulares de exposición. Así es. En el día, días de la semana, por ejemplo, en los establecimientos de salud, viernes, sábado y domingo, personas que van a tener, que se llama que acuden a los establecimientos una mayor cantidad, entre las 5, las 6, las 7, 8, 9, 10 de la noche, con problemas de ebriedad, con problemas de accidentes de tránsito, con problemas, ¿no? De que se llama de cortes, todo eso, no sé, eso es el análisis de estos cortos periodos que se hacen durante la semana o durante el día, ¿ya? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí se Un escucha, minuto. doctor. Ya. Sí, doctor. No tienen ninguna pregunta hasta ahí, ¿no? No, doctor. Ya. Entonces, miren, ahora hablando del periodo epidémico, bueno, esto para mostrar el curso, pues, de brote o una epidemia de una enfermedad, ¿no? Como les decía, se puede utilizar una gráfica especial que viene a ser la curva epidémica para graficar el tiempo, ¿no? Se utiliza la fecha de inicio de síntomas o la fecha de diagnóstico, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a ver, pues, cuándo, en qué tiempo, en qué semana se dio.
Y eso es lo que ustedes lo han explicado en antes. Ya, para enfermedades agudas, por ejemplo, con un periodo de incubación corto, el periodo entre la exposición y el inicio de los síntomas, que ese es el periodo de incubación, se pueden utilizar intervalos de tiempo tan cortos como horas, ¿ya? O fracción de horas. Ejemplo, una intoxicación por alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Una intoxicación por alimentos, pues no voy a esperar 2 días ni 3 días, ¿no? Y eso lo voy a ver en horas, ¿ya? Esa es una enfermedad aguda. ¿Ya? Ahora, para enfermedades con un periodo más largo de incubación, se puede mostrar el tiempo en 1 o 2 o 3 días, una semana o cualquier otro intervalo adecuado. ¿Ya? Ahora, por convención, se usa el formato llamado el histograma para curvas epidémicas. ¿Ya? Se usa el formato llamado histograma para curvas epidémicas que puede sugerir una hipótesis sobre la fuente y duración de la exposición, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo estuvo la persona en exposición? ¿Ya? Por ejemplo, en esto de la situación que tenemos cuando las personas se van pues a la playa, ¿no? Se exponen tanto que de repente terminan con una quemadura de primera hasta segundo grado, ¿ya? Entonces, eso también, por ejemplo, podemos hacer un estudio correspondiente a eso. Modo de transmisión o de repente cómo se transmitió la enfermedad, ¿ya? Y el agente causal. Entonces, como ven acá, miren, este es el canal endémico o corredor endémico, ¿no? Que es una herramienta importante del epidemiólogo, donde se visualiza, pues, la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo, siendo este un recurso adecuado para conocer la velocidad de la transmisión de la enfermedad a través de semanas, epidemiólogo 52 y por varios años. Por ejemplo, acá, como ven, miren, en el mes de enero, ya, en la semana primera, como estamos acá. Estamos todavía en la zona de éxito. Todo lo azul es la zona de éxito, ¿ya? En la zona verde viene la zona de seguridad y la zona ya amarilla es zona de alarma y el rojo viene a ser la zona epidémica. Y ahí tenemos, fíjense, ¿no? Ya, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ese es el canal endémico en cuanto a las enfermedades respiratorias agudas. Y fíjense cómo va, miren. Y esto estamos llegando a la semana 11 estamos entrando ya casi a al mes de abril, ¿no? Fíjense, ¿ya? Hemos visto el tiempo ahora, ¿no? Ahora vamos a ver el lugar, dónde se produce. Aquí vamos a hacer una descripción de un daño a la salud que es importante la distribución geográfica del problema. Hay que ver el lugar. Puede ser la residencia, puede ser el nacimiento, el sitio de trabajo, el distrito escolar, ¿no? Y esto viene a ser la relación con la ocurrencia del evento. ¿Dónde se produjo? ¿Ya? ¿Dónde se produjo? Es en forma similar que se puede utilizar pues unidades gráficas, ¿no? La región, departamento, provincias, distritos, avenidas, ya coordenadas de un mapa o cualquier otra medida geográfica, ¿no? Estándar. A veces es útil analizar pues los datos según las categorías del lugar como zona urbana o zona rural. Por ejemplo, acá en Lima tendremos zona urbana y zona rural. Sí tenemos las dos cosas, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque realmente en la parte urbana casi tenemos todo y en la parte rural hay algunas cosas que no se tiene todavía. Y en la parte nacional también, podemos nacional o el extranjero, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la malaria, la TDC, ¿dónde tenemos más tuberculosis? ¿Dónde tenemos mayor malaria? ¿No? Entonces, esto nos señala los distritos, como dice, o las provincias o las regiones, ¿no? Ahora, esto tenemos que ver cuándo se realiza un análisis de un lugar. Es posible identificar, pues, dónde vive, quién puede acarrear o transmitir al agente causal de una enfermedad y cómo se disemina, ¿ya? Porque eso es importante también en esto de los estudios epidemiológicos, ¿ya? Cuando se encuentra
que se asocia a la ocurrencia de una enfermedad con un lugar, se puede inferir que los factores de riesgo para la misma están presentes en las personas que viven en este, ¿no? Que son los factores del hospedero, ya de la persona, en el ambiente o en ambos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo bien claro: las enfermedades que se transmiten de persona a persona se diseminan más rápidamente en las zonas urbanas, y una de ellas es la tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis, que en las zonas rurales. En las zonas rurales, como no hay mucho hacinamiento, hace que esta enfermedad no haya una diseminación rápida, ¿ya? Porque hay más oportunidades para contacto entre personas infectadas y personas susceptibles. Es lo que pasó con el COVID. ¿Dónde teníamos más COVID? En las zonas más concurrentes. Por eso es que, ¿qué cosa se hizo? ¿No? Se puso ya unos parámetros de seguridad para que no haya esta concurrencia en los sitios públicos, ¿no? Enfermedades transmitidas por animales a personas son más frecuentes en áreas rurales y suburbanas, ¿ya? Por ejemplo, el carbón o la cisticercosis, eso es verdad, ¿ya? Por eso les digo, importante es conocer los lugares de donde se producen las enfermedades. Por ejemplo, vemos no solamente esto, podemos ver, por ejemplo, el mal de Chagas, ¿dónde lo vemos? ¿No? La enfermedad de Chagas, ¿dónde más vemos? Acá en Lima son muy pocos, a veces casos importados, no son casos que se producen acá, ¿no? No son casos autóctonos. Entonces, por eso identificar el lugar es importantísimo, ¿ya? La localización geográfica de los problemas de salud es primordial para poder conocer su extensión y velocidad de transmisión. Asimismo, nos permite identificar características físicas y biológicas para generar una hipótesis sobre cuáles son los posibles factores de riesgo y transmisión. Por eso desde acá podemos partir, ¿ya? El ámbito donde se observa que provienen los casos, ¿no? Hay que ver el área geográfica, que puede ser un barrio, una ciudad, un distrito, una región. El lugar puede ser un colegio, un hospital, la cárcel, la fábrica, o un asilo, ¿no? Ustedes saben que en los colegios ahorita, por ejemplo, tenemos los que se llama el virus Coxsackie, ¿ya? ¿Dónde vamos a ver? En los colegios, ahí vamos a ver. En los hospitales, las enfermedades intrahospitalarias. ¿Qué enfermedad intrahospitalaria, por ejemplo, la persona que acude continuamente? Estamos viendo el lugar. En las cárceles. ¿Qué enfermedades? Vamos a ver la TBC, vamos a ver el VIH, ¿no? Como ven, miren, el lugar es importante conocer, ¿ya? De dónde, por eso siempre cuando hacemos estos estudios, vamos a preguntar de dónde, a qué lugar vamos a ir, y vamos a ver, a observar primero, ¿no? Cuáles son las falencias que tiene, que se encuentra en ese lugar, ¿no? Observamos. ¿Y cuál es el medio de transporte? El bus, el avión, el tren, el barco. Ustedes saben que tantas enfermedades anteriormente se han producido en los barcos, ¿por qué? ¿Ya? Y en los barcos morían, incluso. ¿Por qué? Porque el tiempo, en ese tiempo, por ejemplo, en tiempo antiguo, un barco pues demoraba pues hasta 3, 4 meses a llegar a su destino. Y ahora vemos los buses, ¿no? Medio de transporte. ¿Qué enfermedades nosotros se están produciendo? Por ejemplo, el COVID, la TBC, en los trenes igualito, ¿no? Por ejemplo, ahora últimamente se hizo un estudio que se llama de TBC en los paraderos del tren, y se han encontrado bastantes pacientes sintomáticos respiratorios que han dado pues positivo a la tuberculosis, ¿ya? Y los eventos pues que vamos a ver en las comidas, ¿no? Bodas, las conferencias, ¿dónde se dieron? ¿En qué son? ¿Ya? Ahora vamos a ver, miren, hemos visto el tiempo, el lugar, ahora vamos a ver las personas, ¿no? Porque acá todas las personas no son iguales. Acá entra por grupos etarios. Vamos a analizar los datos por persona en la epidemiología. Hay varias categorías, ¿no? Que se pueden utilizar las características inherentes, como es la edad. Por ejemplo, los infantes no van a tener, pues, lo que tiene artrosis, artritis, ¿no? Que son diferentes en la fase adulta. El género también, las enfermedades que son en las mujeres,
no hay en los hombres, ¿no? Por ejemplo, la próstata es el problema de los hombres y en las mujeres vamos a ver los problemas que se llama de ováricos, ¿no? La raza de igual manera, o la etnia, ¿ya? La raza blanca, por ejemplo, es más propensa al cáncer de piel, mientras el moreno, el negro, es más propenso a la hipertensión arterial, ¿ya? Las adquiridas, vamos a ver en cuanto a las adquiridas, dónde trabaja. Por ejemplo, no es igual el riesgo que corre pues un médico con el riesgo que corre un que se llama un electricista, ¿no? Son diferentes ocupaciones. El electricista, por ejemplo, puede morir por un que se llama por electrocución, mientras el médico esté expuesto a infecciones, al estrés, ¿no? A problemas cardíacos, ¿no? sé, por eso les digo cómo es incide algunas enfermedades en cuanto a la ocupación. En cuanto a las aficiones, de igual manera, al uso de medicamentos. ¿Ya? Hay personas que son, pues, adictas a algunos medicamentos, al tabaco, o a las drogas, o las condiciones de vida, ¿no? ¿Cuál es el estado socioeconómico? Al acceso a los servicios de salud. Fíjense todo estas características de la persona, ¿no? Estas categorías, que son categorías que se les denomina, determinan quién está en mayor riesgo de experimentar un daño a la salud, que se pueden representar en cuadros o gráficos. ¿Ya? Entonces, como ven acá, la edad es una característica importante, puesto que casi todos los daños de la salud varían con él. Así es. El perfil epidemiológico de los menores de 5 años es diferente al perfil epidemiológico que tienen los adultos mayores. ¿Ya? Entonces, es importante todo esto. ¿Ya? Hay varios factores que varían con la edad, como les vuelvo a repetir. Por eso hay que tener eh, tener presente los grupos etarios. Como vamos a ver más adelante, cada grupo etario pues tiene su plan de trabajo, tiene su paquete de atención. ¿Ya? El sexo de igual manera, que ya les he dicho, ¿no? Hay varias enfermedades en los hombres y hay varias enfermedades en las mujeres, ¿no? Ya ahí vamos a ver en cuanto a las diferencias genéticas, anatómicas y hormonales entre los géneros, ¿ya? Grupos étnicos y raciales, como ya les he visto, ¿no? Cuando se examinan datos epidemiológicos, es importante identificar grupos de personas que han vivido juntas por suficiente tiempo para tener características en común, ¿no? Sean biológicas o sociales. Hay varios términos de uso común para identificar estos grupos. Vamos a ver la raza, la nacionalidad, ustedes mismos se están dando cuenta también a la actualidad, ¿no? Ahí si es de una nacionalidad, vamos a ver cuáles son sus hábitos, todo eso, ¿no? La religión, grupos reproductivos o sociales como tribus y otros aislados geográfica o socialmente. Ahora, estas diferencias entre estos grupos raciales web pueden deberse a la susceptibilidad o a la exposición, o pueden reflejar factores que influyen directamente en el riesgo de enfermarse, como el estado socioeconómico y el acceso a los servicios de salud. Así es. En el En el estado socioeconómico, miren, es difícil de cuantificar que está conformado por variables como la ocupación, los ingresos familiares, el nivel educativo, las condiciones de vida y el estatus social, ¿no? Sin embargo, ahí con frecuencia se mide la ocupación, ingresos familiares y el nivel educativo, ¿no? Aunque se reconoce que estos factores no reflejan en forma precisa el estado socioeconómico, es verdad. ¿Ya? Ahora, la frecuencia de muchas enfermedades aumentan con la disminución en el estadio socioeconómico. La tuberculosis, por ejemplo, es más común en personas del estrato socioeconómico más bajo. La mortalidad infantil, como el ausentismo laboral por incapacidad, está asociado con los bajos ingresos familiares. ¿Ya? Estos patrones reflejan exposiciones a patógenos, una resistencia más baja y menos acceso a los servicios de salud. ¿Ya? Miren cómo refleja el estado socioeconómico en las enfermedades. ¿Ya? Ahora, en estos estudios descriptivos, la descripción viene a ser un evento pues, epidemiológico y de su relación con otros eventos en una población, en un tiempo y un espacio determinado. En otras palabras, los estudios descriptivos son los grandes proveedores de hipótesis con los que cuenta la epidemiología. Como ven, hemos repasado
espacio, el tiempo, lugar y persona, que son características importantes para ver estos estudios descriptivos, ¿no? Que al final prácticamente estos se van a convertir en estudios científicos, ¿ya? Entonces, estos estudios son aquellos que realizan en situaciones que generalmente ocurren en condiciones naturales, más que aquellos que se basan en situaciones experimentales, ¿no? Por definición. Estos estudios conciernen y son diseñados para describir la distribución de variables sin considerar las hipótesis, ¿ya? Causales u otras. De ellos se derivan frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificadas en una fase posterior, ¿ya? Entonces, como ven, acá estudia la distribución relativa a todas las variables y factores que condicionan la salud y la enfermedad en grupos y comunidades. Su apoyo es información existente sobre la historia natural de la enfermedad y la estadística de la población. ¿Ya? Entonces, estos estudios descriptivos también son conocidos como de corte, transversales, de prevalencia, entre otros, ¿no? Ahora, todos estos estudios son observacionales, ¿ya? En los cuales no se interviene o manipula el factor de estudio. Es decir, se observa lo que sucede en el fenómeno en estudio, ya sea en condiciones naturales, ¿ya? Y en la realidad. A su vez, sabemos que pueden ser clasificados, como les decía, en transversales y longitudinales, ¿ya? En cuanto a los estudios transversales o de corte, fíjense, estos son los que analizan el fenómeno en periodo de tiempo, ya corto, en un periodo de tiempo corto. Ese es el transversal, como les decía, o de corte. Por eso también se les denomina de corte, es decir, de un tiempo de hoy día, por decir, en esta semana, corto tiempo. O es un procedimiento sin seguimiento, tanto en una comunidad o una muestra representativa de ello. Se utilizan, miren acá, el diagnóstico de salud de una comunidad, ¿ya? Por la ayuda de servicios de salud para pruebas diagnósticas y con limitaciones para investigación causal. ¿Cuáles son las ventajas de este estudio transversal? Que son fáciles de realizar y de bajo costo. Se utilizan en enfermedades frecuentes y de largos periodos, ¿ya? Desventaja, no se pueden realizar seguimiento, por lo que no se pueden establecer que la exposición precede al efecto, ¿ya? Ese es en cuanto a los estudios de transversal. En cuanto a los estudios longitudinales, que son estudios de uno o más factores en periodo de tiempo más largo, como los años. Ya también los estudios descriptivos pueden ser individuales, que puede ser de un solo caso o varios casos. Respondería al modelo pues individual, ya denominado estudio de casos. ¿Ya? En las poblaciones, poblacionales, es otro tipo de estudio que se refiere a grupos mayores en una situación poblacional. ¿Ya? En cuanto al estudio ecológico, que viene a ser un estudio que toma como unidad de análisis un grupo de población. Vamos a ver la frecuencia de tuberculosis en una comunidad. Y existen cuatro tipos de estudio ecológico. El estudio de mapeo y clúster para establecer la agrupación geográfica de la enfermedad. Es lo que se hace, por ejemplo, en tuberculosis, ¿no? Se mapea cuáles son las zonas. Acá en Lima, por ejemplo, tenemos zonas donde tenemos mayor cantidad de casos. Ese es el mapeo que estamos haciendo, ¿ya? En el estudio de comparación, en los cuales se valora sus asociaciones entre la frecuencia de la exposición y la frecuencia de la enfermedad también. El estudio de tendencia dispone mediciones en el tiempo, ejemplo, frecuencia de mortalidad. Y en el estudio mixto están relacionadas todas las anteriores, ¿ya? Se utilizan para medir las medidas de intervención en la población o programas de salud. En cuanto a las aplicaciones, ¿en qué se aplican? Fíjense, explican comportamiento de enfermedad o evento de la comunidad. Investiga indicadores de salud en la población y prevalencia, ¿no? Con los indicadores, por ejemplo, quiero ver la tasa de crecimiento ya natural. Eso es un indicador, ¿ya? Quiero ver ¿qué se llama? La mortalidad infantil. Eso es un indicador. Entonces, voy a ver dentro de la prevalencia. El estigma, riesgos actuales y futuras en la población. Así es. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tienen tuberculosis? ¿No? Y estas que sufren, pues, estigma, ¿ya?
Establece prioridades de acción, evalúa por procedimientos y efectos, describe en historia natural de la enfermedad, cómo se produjo la enfermedad y cómo terminó la enfermedad, es historia natural. Y contribuir a la clasificación de enfermedades, ¿ya? También. Conocer la distribución de la patología de determinada área, ¿ya? Los hechos vividos, sucesos sociales, enfermedades padecidas, hábitos de vida, abuso de drogas, estilos de vida. Apoya a la vigilancia permanente de la morbimortalidad, ¿no? De la enfermedad y de las muertes, ¿no? Que son las aplicaciones que se hacen mediante la epidemiología descriptiva, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los estudios descriptivos? Ahí fíjense, son baratos, fáciles de diseñar, ejecutar y repetibles, caracterizan la frecuencia y la distribución de la enfermedad o fenómeno en estudio, son el inicio que facilita la realización de estudios analíticos y esbozan hipótesis, útiles para valorar la repercusión de enfermedades remitentes, identifican diferentes variables que pueden guardar relación con la enfermedad o fenómeno de estudio y por tanto pueden identificar grupos vulnerables. ¿Ya? Y es lo que se hizo, por ejemplo, con el COVID, ¿no? ¿Cuáles eran los grupos más vulnerables para presentación del COVID? Útiles en la planificación y administración sanitaria sin dar oportunidad para evaluar, ¿ya?, los servicios de salud. Y las limitaciones que tienen también estos estudios es, miren, no permiten establecer relaciones causales entre variables, ya que no es posible conocer si fue anterior la existencia del factor de riesgo o lo fue la enfermedad. No permiten, por tanto, el cálculo real de la incidencia, ¿ya? O sea, los casos nuevos. No permiten estimar el riesgo de un determinado factor. No son útiles para enfermedades de corta duración o poco frecuentes, ¿ya? No informar sobre asociación real entre variables, permite informar sobre la relación o qué parece existir asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. ¿Ya? Esas son las limitaciones que tienen estos estudios. Y esta es la epidemiología descriptiva, pues las características, como decía, ¿no? Las personales, ya hemos visto la edad, sexo, grupo étnico, ocupación. El tiempo, en las variables de tiempo secular, vamos a ver, secular, estación cíclica, variación, y las variables de lugar, local, nacional, internacional, ¿no? Ese es un cuadro que realmente ustedes lo pueden manejar muy bien, ¿ya? En cuanto a los diseños descriptivos y analíticos, dice, en cuanto a los estudios descriptivos, tienen como objetivo fundamental describir condiciones relacionadas con la salud de los individuos o poblaciones, ¿ya? Y en donde vamos a ver características individuales, sociales, geográficas y temporales. Fíjense en los estudios. Ahora, los estudios analíticos tienen como objetivo fundamental analizar los determinantes o causas de estas variaciones, ¿ya? Y los estudios descriptivos, como bien dicen acá, son útiles cuando se quiere detallar la distribución y frecuencia de la enfermedad. Los analíticos, útil cuando se desea probar una hipótesis explicativa sobre los determinantes de una enfermedad. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la epidemiología analítica, estudia determinantes de la enfermedad probando hipótesis, asociaciones causales. Es lo que les mencionaba en antes, ¿no? La causa, ¿no? Desde la causa al efecto, que eso es lo importante para todos nosotros, tanto en la parte individual como en la parte colectiva. ¿Ya? Entonces, la clasificación, y ahí tenemos, miren, tipo de estudio experimental, que puede ser el prospectivo, que se realiza en individuos o grupos. El cuasi experimental puede ser prospectivo, que puede ser en individuos o grupos. El de cohorte, que puede ser prospectivo, individuo, ¿no? Agarro una cohorte de 200 pacientes, les doy el tratamiento de la tuberculosis y voy a ver cuántos terminan, cuántos curan para ver el tratamiento, si es efectivo o no, ¿ya? En el individuo. Casos y controles, que puede ser retrospectivo, ¿no? De lo anterior, ¿no? Retrospectivo. Y en encuestas, retrospectivo, individuo también, y en el ecológico, retrospectivo y grupo, en la unidad de análisis, ¿no? Bueno, hasta acá hemos terminado con la clase, sí, con la clase número 4, ¿ya?
Bueno, vamos a pasar lista. Un favor les quiero decir, miren, no puede ser posible que dos personas que ahorita están en sala de espera, que recién lo han hecho, no puede ser, que miren, ya estamos terminando la clase y recién se apaga. Bueno, vamos a pasar lista. Doctor, eh, Sí, una de las personas que está en sala de espera es Alicia Valdivia y me dijo que estaba en clase, pero por problemas de conexión la sacaron de la reunión. no, Eh, no. A ver, yo les voy a decir bien claro. Yo estaba abriendo a cada momento acá y no me vengan a decir que ya está. Por ejemplo, yo estoy controlando con el número. Por ejemplo, han sido 73 el número, los que han ingresado y desde qué horas yo lo estoy viendo. Y yo creo que hasta las 8:15, 8:20, hasta las 8:15 vamos a hacer que entren todos. Y si ya no entró el otro, ya no lo voy a aperturar. Porque fíjense, prácticamente estamos siguiendo y piden para entrar, entonces uno tiene que cortar la clase. Yo creo que eso ya no debe ocurrir para nosotros mismos, porque los que están temprano no se van a perjudicar por los que entran pues después de media hora, 45 minutos. O si no, fijemos una hora hasta la hora que podemos entrar. Por eso yo digo, hasta las 8:15 debemos de entrar todos. Y ya los de las 8:15 para adelante ya yo no les voy a aperturar, porque no puede ser posible pues que los que vienen temprano están desde 5 para las 8 a las 8, ¿no? Y los demás no van a entrar pues 8:30, 9:30. Ahorita, por ejemplo, hay 9:30. Bueno, vamos a pasarle lista ahorita. Ya, un favor. Aldave Fernández. Aldave, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Alfonso Parido Nacista, Apasa Mamani, Apasa Mamani, Arango Guadaña, José Daniel, Presente, Arango, doctor, buenos días. buenos días. Araujo Marcos, Presente, doctor, buenos ya, días. buenos días, señorita. Arias Vallejos, Presente, doctor. Buenos días. ya, buenos días. Barbosa Cabanillas, Presente, Barbosa, doctor. ya. Barrientos Bravo, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Bernaola Pacheco, Bernabla Pacheco presente, doctor. ya, buenos días. Bravo Hacha, Presente, doctor. Caballero Torres, Presente, doctor. Cáceres Trujillo, Presente, doctor. Canaza Burgos, Canaza Burgos, Canaza, Carvajal Yarma, Presente, doctor. Caituyo Corrales, Presente, doctor. Cuba Ventosía, Cuba, Dijo presente en el chat, doctor. ya. Damián Falcón, Presente, doctor. de la Cruz Zavala, Presente, doctor. Egusquiza Hurtado, Presente, doctor. Enríquez Rojas, Enríquez Rojas, Fernández Cagua, Presente, doctor. Fernández Vaca, Presente, doctor. Figueroa Garayar, Figueroa, Figueroa, Flores Sato, Presente, doctor. González Vázquez, Presente, doctor. Grados Villagómez, Presente, doctor. Hidalgo López, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Guaita Córdoba, Presente, doctor, buenos días. Huicho Ari, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Infanzón Quispe, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Infanzón Raimundes, Presente, profesor. Buenos días.
Ya, buenos días. Javier Damián, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Jiménez Hernández, buenos días. Lavanda García, Presente, doctor. Buenos días. León Salomé, Presente, doctor. Buenos días. Leiva Morales, Leiva Morales, Presente. ya. Mamani León, Presente, doctor. Manrique Maldonado, Presente, doctor. Marcelo Zapata, Presente, doctor. Marina Cordero, Presente, doctor. Molina Evangelista, Presente. Montenegro Huerta, Presente, doctor. Buenos días. Mostacero Díaz, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Nava Lipa, Presente, Nava, doctor. Orozco Genebroso, Orozco, Presente, doctor. ya. Pacheco Huerta, Pacheco Huerta, Panduro Guamán, Panduro Guamán, Paredes Gervasio, Presente, doctor. Paitán Mesa, Presente, doctor. Pérez Alba, Presente, doctor. ya. Pérez Ramos, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Pisconte Pardo, Pisconte, Pisconte Pardo, Dijo presente en el chat, doctor. Quiroz Aparicio, Presente, doctor. Buenos días. ya, buenos días. Quispe Chipana, Presente, doctor. Buenos días. ya, buenos días. Ramírez Jara Miguel, Presente, doctor. Buen día. ya. Reategui Farro, está, Presente, doctor. Buenos días. ya, buenos días. Rodríguez Babilón, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez presente, doctor. Buenos días. buenos días. Rojas Campana, Alison, Presente, doctor. Buen día. ya, buenos días. Rojas Román, Rojas Presente. Román, ya, Presente, profesor. buenos días. Rosa Santos, Presente, doctor. Buenos días. ya. Salas Garrido, Salazar Garrido, Presente, doctor. Salinas Aguirre, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Salinas Castillo, Presente. Sánchez Guamaní, Presente, doctor. ya. Santiesteban Valencia, Presente, doctor, buenos días. buenos días. Sastre Escárcena, Sastre Escárcena, Doctor, ¿me escucha? Presente. ya. Segura Suárez, Presente, doctor. buenos días. Silva Condo, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Soca Gutiérrez, Presente, doctor. Buenos días. Subauste Chávez, Subauste Chávez, Valdés Roca, Presente, Va- doctor, buenos días. buenos días. Valdivia Jara, Valdivia Jara, Vega Inostroza, Ingrid, Presente, doctor. Buenos ya, días. buenos días. Vega Urrutia, Vega, María Fe, Velázquez Mariluz, Presente, doctor. Velázquez, Buenos buenos días. días. Villanueva Guardia, Presente, doctor. Buenos días. Yáñez Peña, Valeria, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Zúñiga Vázquez, Andrea Alejandra, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Gracias. Ya, a ver, ¿hay alguien más? Profesor, Sí. buenos días. Sí, Saralis Pacheco. Sarí Pacheco, Saralis Pacheco, Pacheco. su primer apellido es Pacheco, ¿no? Sí, Pacheco. Ya. ¿Quién más Gracias. está? Doctor, en el chat está Garayay, no, Figueroa Garayay. Garayay. Ya. ¿Quién más está? Nadie más, ¿no? Sí. Nadie más. Gracias. Listo. Ya está.
Gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, gracias, que tengan un bonito fin de semana y a seguir leyendo, por favor. ¿Ya? Nos vemos entonces el día lunes. Gracias. Que Hasta el tengan lunes, doctor. Gracias. listo, Doctor, gracias. gracias.